Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre el tratamiento de la información periodística. Nuestro grupo está conformado por Sonia Laskpatray, Victoria León, María Maldonado, Angit Bustos, Génesis Nieto, Claudia Núñez, Miguel Ángel Piñango y mi persona Andrea Garrosa. Antes de comenzar con nuestra exposición, vamos a decir los conceptos básicos de información e información periodística. La información es el acto de comunicar. En otras palabras, es lo que se puede decir de dicho acontecimiento. Para la autora Dragni, en su Diccionario de Comunicación Social, nos define que la información es el conjunto de acontecimientos noticiosos y su elaboración periodística, como noticias, entrevistas, datos, informes, declaraciones con un enfoque holístico de todos los hechos importantes en un momento dado y que se supone que le interesa a un gran número de personas. En contraste con la información periodística, es lo que se informa acerca de un acontecimiento social a través de un medio de comunicación. Los puntos más relevantes de dicho acontecimiento, es decir, que hay información que puede que no coloquemos en la noticia. ¿Cómo podemos tratar una noticia? Entendemos por tratamiento de la información la manera en la que ejecutamos dicha información. Por eso, el periodista decide de qué tamaño será la noticia, con qué fuerza desea realizarla, a cuál parte del acontecimiento desea darle mayor peso. Este tipo de decisiones las realiza el periodista antes de lanzarla en algún medio de comunicación. Pero, ¿qué es la noticia? La noticia es el hecho importante, noticioso, social, que le interesa a un gran número de personas y es comunicado por algún medio de comunicación. Para el autor Mitchell Chamberlain, en su texto Periodismo Informativo, nos afirma que la noticia es la información oportuna de hechos u opiniones, o ambas a la vez, para un número considerable de personas. Tenemos que tomar en cuenta que la noticia debe responder por lo menos las siguientes preguntas, como ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿para qué? En cuanto a la estructura de la noticia, el título debe llamar la atención y debe estar muy bien planteado para las personas que leen rápido y no tienen tiempo de leer el cuerpo de la noticia. Seguidamente del título va el antetítulo o epígrafe, lo cual es una frase que va antes del titular y sirve para contextualizar la noticia. La bajada del título es la parte que está debajo del título y sirve para llamar la atención, para que el autor siga leyendo la noticia y suele explicar el porqué del acontecimiento. Finalmente, el lead es la primera parte o el inicio del cuerpo de la noticia y presenta lo que se va a hablar en el resto del texto. La escritora Paula Delgado, del Centro de Lectura y Escritura, nos da los siguientes consejos para escribir una buena noticia. Número 1. La noticia debe estar escrita por párrafos cortos. Debe transmitir hechos comprobables. No utilizar la primera persona. No realizar comentarios críticos del tema ni de los protagonistas. La noticia debe ser completa y contextualizada. Revisar las fuentes. Buscar diferentes versiones del hecho noticioso. Realizar reportería. Hablar con las fuentes. Un rumor no es una noticia. Para publicar una buena información es muy importante el contenido como la redacción. Una buena escritura no solo es no cometer errores gramaticales u ortográficos, sino tener buena redacción. Es por eso que al escribir una noticia tenemos que ser precisos, concretos y no mezclar las ideas. Se pierde la estructura de ella. Al momento de escribir, tenemos que tener en claro qué es lo esencial en la noticia, cuáles hechos no pueden faltar y qué datos vamos a mostrar. Cuando escribimos el primer párrafo, debemos centrar la idea de la noticia en la entradilla o lead, debido a que la entrada tiene que llamar la atención del espectador para que pueda seguir leyendo el cuerpo de la noticia. Finalmente, cuando ya tengamos todo escrito, un consejo muy importante es que debemos tener en cuenta releer lo que escribimos, como si no supiéramos nada de ello. En esta noticia, leer el texto en voz alta ayudará mucho, o también podemos pedir a otra persona que lo lea para confirmar si entiende con claridad nuestras ideas.
La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir, estudia y evalúa los problemas cognitivos de tipo científico. Además, se puede describir como una ciencia que se fundamenta en la diversidad y no en la unidad del espíritu científico. Por lo tanto, elabora su propio discurso. Es decir, se constituye en una ciencia que discute sobre la ciencia y en consecuencia sobre el conocimiento. 4 son las escuelas epistemológicas que plantean su posición en cuanto al origen del conocimiento. Estas doctrinas son el racionalismo, el positivismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Supuestos epistemológicos. Establecen la manera en que el investigador y la comunidad científica a la que pertenece conciben cómo se conoce y qué se puede conocer. Estos supuestos atraviesan la práctica investigativa, por lo que tienen consecuencias sobre ella. Supuestos epistemológicos. Establecen la manera en que el investigador y la comunidad científica a la que pertenece conciben cómo se conoce y qué se puede conocer. Estos supuestos atraviesan la práctica investigativa, por lo que tienen consecuencias sobre ella. En el paradigma cualitativo hay interacción entre el investigador y aquello que investiga. Las perspectivas del investigador, de los sujetos investigados y de la audiencia son parte de esta realidad a ser estudiada. En el paradigma cuantitativo, el investigador se mantiene independiente de aquello que investiga. Las perspectivas del investigador, de los sujetos investigados y de la audiencia están por fuera de la realidad a estudiar. Supuestos metodológicos. Los supuestos metodológicos son la respuesta a cómo es el proceso de investigación. ¿Cuál será la estrategia teórico-metodológico de la investigación? Está el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. El paradigma cuantitativo, lógica deductiva, relación de causa y efecto. Los conceptos, variables e hipótesis se mantienen a lo largo de todo el proceso de investigación, diseño estático. Se predice, se explica y comprende mediante generalizaciones. El paradigma cualitativo es lógica inductiva, las características de análisis se construyen a lo largo del proceso de investigación, diseño emergente. Se comprende el fenómeno a partir de la construcción de patrones y teorías. Metodología cuantitativa. La investigación cuantitativa, cuyos modelos son la encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios, se apoya en el supuesto de que es posible y válido abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad, para analizarlos en su conjunto en busca de regularidades, de constantes, que sostengan generalizaciones teóricas. Cuando el interés del investigador se centra alrededor de dimensiones específicas de la realidad, como son la concurrencia, no concurrencia, el número de años de permanencia en el sistema escolar y la importancia de la educación recibida para acceder a un empleo, corresponde a plantear una investigación cuantitativa. Asimismo, si se desea diferentes tipos de personas que habitan distintos lugares o que provienen de distintas familias, son distintas también en su nivel de educación, concurrencia o logro escolar, o cuando las dimensiones son específicas y el número de unidades involucradas es grande. También en estos casos corresponde al diseñador una investigación cuantitativa. Representatividad estadística, operacionalización, regularidades, pautas, generalidad, son ideas propias de la metodología cuantitativa. Metodología cualitativa. La metodología cualitativa se apoya sobre la idea de la unidad de la realidad, de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad. ¿Qué temas nos demandan la búsqueda de una respuesta holística que respete la perspectiva de los propios actores? Aquellos estudios que traten con colectivos y en los que sea necesario conocer cómo funciona el conjunto. Los estudios en los cuales el lenguaje sea una parte central constitutiva del objetivo. Son ideas propias de la metodología cualitativa. Proceso metodológico. Está la teoría, objetivos y métodos. En la teoría están los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos. Objetivos. Derivan de una determinada perspectiva teórica. Deben ser factibles de ser abordados metódicamente. Métodos.
Elección de las técnicas a aplicar para la construcción de la evidencia empírica. Métodos disponibles, métodos creados para la investigación. Problema de investigación. Un problema de investigación proviene de un tema de investigación y se construye mediante un proceso que va desde lo más abstracto hasta lo más concreto. La construcción de un problema de investigación es una tarea compleja, no lineal, que emplea tanto el conocimiento tácito como la propia experiencia del investigador. No hay un procedimiento o una técnica precisa para la construcción de problemas, pero dos cuestiones importantes a tener en cuenta son: por un lado, las lecturas generales que permitan familiarizarse con el tema, y por el otro, la realización de entrevistas con personas especializadas en la temática. Fuentes. Diversas son las fuentes de las cuales pueden construirse los temas de investigación y su justificación puede basarse en su vinculación con un programa de investigación existente, porque responde a las convocatorias de un instituto u organismo de ciencia y tecnología para obtener becas de investigación y desarrollo, o algún tipo de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo, porque una organización lo ha solicitado, por sugerencia de los profesores o investigadores de trayectoria, por la propia experiencia como investigado, por las carencias, los conflictos o las necesidades de una población o región en particular, o bien por un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de política. Supuestos éticos. El valor de la ética periodística ha cobrado gran importancia a través de los años. Es por ello que es fundamental que forme parte del quehacer diario de todos aquellos que ejercen el periodismo. Para el periodista Omar Raúl Martínez Sánchez, la ética periodística se entiende como el conjunto de valores o principios de actuación deseables que hace suyos un informador para encarnar los objetivos que a su entender debiera cumplir el periodismo que él valora y respalda. Estos valores son manifestados en los comportamientos, creencias, actitudes, decisiones o preferencias personales. Y para la ética en el periodismo existen ciertos valores ineludibles como el apego a la veracidad, la búsqueda de independencia, la responsabilidad, la integridad profesional y la buena voluntad de servicio a la comunidad. En este sentido, es imperativo que los periodistas respeten la dignidad de todas las personas, siempre en búsqueda de la verdad y siendo capaces de transmitir un mensaje desde la objetividad. Desde el primer momento en que un periodista informa, se vuelve un referente creíble para la sociedad, por lo que debe tener presente la justa comprensión de la realidad social o contexto que lo rodea, para poder difundir la información noticiosa desde una actitud responsable. Como sugieren González, Pirela y Salazar, los medios de comunicación social y sus profesionales deben tener como norte la credibilidad, aplicada en planteamientos éticos que soporten el respeto a la dignidad de los ciudadanos y mantengan intacta la misión de difusores de la información, que permite el ejercicio responsable de la profesión y la transmisión veraz de la realidad. Aquel que desee involucrarse en el ámbito periodístico debe tener claro lo que la ética profesional significa, saber lo que es correcto y lo que no. Además de informar verazmente, el periodista debe ser capaz de transmitir y defender los intereses del ciudadano y de la sociedad en general. Asimismo, al equivocarse debe estar consciente de que la rectificación es la mejor manera de contribuir con una comunicación eficiente y transparente. En el ejercicio del periodismo, con mucha frecuencia se presentan los dilemas éticos, aquellas situaciones en las que chocan las creencias y valores personales con los requerimientos de otras órdenes que norman y regulan esas situaciones. Sin embargo, la moral y los valores propios suelen tener mayor peso en el momento de hacer una elección de gran importancia. Aún así, el periodista debe estar orientado por normas sistemáticas que rijan su ejercicio y comportamiento en el campo laboral. Por otro lado, la actividad periodística está regulada principalmente por tres grandes órdenes normativos: el derecho, la normativa de la deontología profesional y la moral. Asimismo, la deontología profesional y los códigos éticos se sustentan de diversas fuentes como la ética, la moral y el derecho. Cabe destacar que la Declaración de Principios de Conducta de los Periodistas establece como faltas graves para el periodismo ciertos actos ilegítimos como el plagio, la distorsión maliciosa, la calumnia, injuria, libelo, acusaciones infundadas y la aceptación de sobornos de cualquier índole por transmitir u omitir cierta información.
Por otra parte, es de suma importancia hacer mención al Código de Ética del Periodista Venezolano, aprobado en la primera Convención Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, celebrada en la ciudad de Caracas del 3 al 5 de septiembre de 1973. En la exposición de motivos del mismo se hace referencia primeramente a la libertad de expresión como un derecho fundamental y piedra angular de todas las libertades, y como un factor esencial en el desarrollo, ampliación y profundización de la democracia en nuestro país. Se resalta que esa libertad estará más protegida en la medida en que el profesional del periodismo puede informar de una forma oportuna y veraz, buscando siempre la verdad en las explicaciones e interpretaciones de los hechos. Es imperativo el cumplimiento de este código, pues tiene carácter legal, ya que la Ley de Ejercicio del Periodismo en su primer artículo señala explícitamente que los miembros del Colegio Nacional de Periodistas estarán sujetos a él, a los reglamentos internos del colegio y a las resoluciones que dictan los órganos competentes de la asociación. Entre sus 52 artículos cabe mencionar los siguientes. Artículo 6. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, el cual tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial a través de los medios de comunicación social. Artículo 8. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, tergiversar o elaborar material informativo impreso, audiovisual o digital cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana. Artículo 27. El periodista está obligado a fortalecer el espíritu de fraternidad, consideración y respeto mutuo que enaltece la profesión. No deberá promover el descrédito ni atribuir intereses o propósitos que perjudiquen moral o materialmente a otros colegas. Artículo 36. El periodista debe exigir de parte de la empresa respeto a sus creencias, ideas y opiniones, así como el material informativo que entrega como producto de sus esfuerzos y trabajo. Tampoco permitirá que se cambie el sentido o naturaleza del material informativo elaborado y entregado bajo su firma. Artículo 50. El periodista, al ser admitido en el Colegio Nacional de Periodistas, deberá prestar juramento solemne de que cumplirá fielmente este código de ética. Doctrina de la objetividad. Antes de entrar de lleno en la base de esta doctrina, primero definimos en qué consiste la objetividad. Para el novelista Luka Brajnovic, la objetividad periodística se da cuando la información parte de un conocimiento exacto, de una reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones. Mientras que para el filósofo Karl Raimund Popper, la objetividad se funda en la información y en la teoría. Bajo su punto de vista, lo objetivo puede ser sometido a discusión y es un hecho que puede ser debidamente verificado. Hay que decir que la objetividad es un principio que fue dado a conocer por diversos diarios norteamericanos desde el siglo XIX. Esta doctrina busca formar a los periodistas con la noción de ser personas imparciales, que se apeguen a la veracidad y que siempre reflejen a la realidad tal y como es, basándose en datos y en acontecimientos que puedan ser verificados. En cuanto a los fundamentos que rodean a esta doctrina, principalmente se busca mostrar todas las versiones existentes de un mismo hecho que los lleven a encontrar la verdad de lo ocurrido. Además, hace alusión a la pluralidad en un tema controversial y se le da voz a los que están a favor y en contra de un acontecimiento en específico. Por otra parte, se presenta la información desde distintas posturas para que sea la propia audiencia la que se forme un criterio respecto al tema que se está tratando. En cuanto al tema de la objetividad, siempre se ha generado un debate en cuanto a la existencia de la misma. Esto se debe a que en el periodismo moderno se ha evidenciado mucha parcialidad en los medios, además de la desinformación y la manipulación de los hechos noticiosos. Es por eso que muchos profesionales de la rama periodística han visto a la objetividad como un mito y no como una realidad. Pero hay una autora que se llama James Boylan que ella decide no entrar en este debate de la objetividad versus la subjetividad. Al contrario, ella plantea que existe un punto medio entre ambas doctrinas, ya que para Boylan hacer periodismo se trata de contar la historia e interpretarla sin tocarle un pelo a la exactitud, pero al mismo tiempo hacerle sentir al lector que uno está de su lado, que trabaja para él y que solo él le importa. Es decir, que hay que saber contar la noticia tal y como es, pero al mismo tiempo hay que encontrar la manera más efectiva para transmitir
esa noticia a la audiencia. Al fin y al cabo, el periodista siempre va a tener un compromiso con todos los individuos que reciben la información y esta misma tiene que ser honesta, equilibrada y balanceada. Tratamiento interpretativo. Es una doctrina del periodismo que nace en el año 1945. Su objetivo es hacer una investigación profunda a través de la recopilación de datos en donde se manejen fechas exactas, estadísticas, antecedentes y datos complementarios que, aparte de enriquecer la investigación, planteen los hechos de una forma más clara, entendible y dinámica para el lector. Cabe destacar que en el periodismo interpretativo podemos encontrar a géneros periodísticos como la crónica, el reportaje, la entrevista, entre otras modalidades, ya que en ellas se suelen presentar los datos de manera cronológica. También hay que comentar que en la interpretación se genera un punto medio entre el periodismo informativo y el periodismo de opinión, porque en un reportaje, por ejemplo, se puede aplicar el relato y el comentario. En el relato, el periodista buscará la forma más llamativa de presentar los hechos que pueden ser contados como una historia, mientras que los comentarios pueden servir para atribuir datos u otros fundamentos que no se salgan de la línea de la objetividad y que no distorsionen la investigación. El periodismo de investigación se realiza por la iniciativa y el amplio trabajo del periodista para descubrir lo que algunas personalidades u organizaciones desean mantener en secreto. Se lleva a cabo a través de 3 elementos fundamentales: que la investigación sea hecha por un reportero, que el aporte sea sobre un tema novedoso y que sea de interés para un grupo amplio de personas por tiempo prolongado. Para la UNESCO, en su libro La investigación a partir de historias, publicado en el 2013 y que ha funcionado como una guía para el periodismo investigativo, es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es decir, es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos. Así que se puede definir como una investigación sistemática, a profundidad y original que se emplea para revelar o aclarar una información o suceso. El perfil del periodista de investigación lo define como un profesional capaz de manejar distintas fuentes, es persistente y con la suficiente valentía para enfrentar las consecuencias legales y los diferentes problemas que puedan derivar del trabajo que se realiza, como demandas, juicios y amenazas. Técnicas para el periodismo de investigación. El periodismo de investigación se vale de 2 tipos de técnicas fundamentales a la hora de trabajar con la información, algunas metódicas y otras menos ortodoxas. Entre los procedimientos metódicos podemos encontrar el cruce de datos, la búsqueda de testimonios, confidencias e incluso recurrir a documentos públicos o privados, el uso del Internet y el análisis de los movimientos financieros en caso de tratarse de una empresa. Los métodos considerados menos ortodoxos nacen de la práctica y la unión del ejercicio periodístico con algunas técnicas de espionaje empresarial, entre las cuales destacan el topo, que se basa en la infiltración propia o de terceros en la empresa u organización, la zorra en el gallinero, técnica en la cual se busca intoxicar el ambiente haciendo correr un rumor y analizando la reacción que deriva de esta información, el periodista ingenuo, esta táctica comúnmente empleada en entrevistas, pues consiste en no hacer saber al entrevistado toda la información que se conoce, haciendo preguntas sencillas para ganarse su confianza. Y finalmente también se puede destacar el empleo de instrumentos como grabadoras y videos en vestuarios, prendas y vehículos. La búsqueda del tema y de la información pertinente para la elaboración del reportaje o del trabajo de investigación se tiene que hacer tomando en cuenta los distintos canales públicos y privados mediante los cuales se pueden obtener los datos necesarios para completar la investigación. Como se comentó anteriormente, estos pueden ser públicos, donde la información es abierta y se difunde de manera pública, puede ser utilizada de forma voluntaria y en general es conocida por la ciudadanía. Ejemplo, información de la administración pública. También pueden ser privados, por ejemplo, cuando la información se limita a grupos reducidos de la población,
como empleados de las empresas, en los cuales no existe con exactitud una consigna de no divulgación de la información. Estos pueden ser actos privados de empresas, boletines internos, informes, filtraciones, confidencias, etc. Además, existe un tercer tipo, que son los reservados. La información se reduce únicamente a grupos minoritarios y se evita a toda costa que salga a la luz. Por lo tanto, queda a disposición nada más que para la persona autorizada para ello. La documentación. En toda investigación es necesario de un proceso de documentación, el cual se considera tan importante como la búsqueda y consulta de las fuentes. En esta fase se recopilan todos los datos necesarios para tener un conocimiento del tema del cual se investiga, siendo un proceso que se prolonga hasta el final del trabajo, puesto que siempre estará abierto a la recolección de nuevos datos, que deberán ser analizados. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que cada análisis se lleva a cabo bajo distintos parámetros que permitan conocer con exactitud su naturaleza. Las fuentes son consideradas pieza clave y pilar fundamental del periodismo de investigación y se definen como todas aquellas personas o instituciones que ofrecen de manera voluntaria información que es pertinente para el trabajo. Aunque no existe una clasificación oficial, las podemos dividir según el soporte de información, que pueden ser documentales como actas y archivos o testimoniales como declaraciones orales, según el agente emisor, que pueden ser privadas, personales o de naturaleza institucional. También según la secuencia temporal, que pueden ser ocasionales o asiduas, y finalmente según su modo, que se pueden subdividir en on the record, que es una fuente oficial que habla en función de la institución a la que representa, off the record, que es información extraoficial que se revela en nombre propio y la cual no se puede vincular al cargo que representa, on the background, que son informaciones de carácter colectivo que establecen los antecedentes, y off the background, que son fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato. También existen otras clasificaciones más sencillas, como las ajenas e implicadas, y esta última a su vez se puede dividir en favorable, desfavorable, neutral o técnica. Las fases P del periodismo de investigación, según el periodista José Manuel de Pablos Coello, parte de que todo periodista de investigación se enfrentará en su camino con lo desconocido o lo que se encuentra deliberadamente oculto, por lo que establece las fases P del periodismo, cuyo conocimiento debe ser indispensable para el ejercicio periodístico. La primera es la pista, la segunda, la pesquisa, la tercera, publicación, la cuarta, presión y la quinta, prisión. El periodismo cívico se alza como un modelo innovador que promueve la participación ciudadana en la búsqueda de la solución de las problemáticas que los afectan como comunidad. El ejercicio del periodismo ciudadano está fundamentado en las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que los individuos tienen derecho a la libertad de expresión, de información y de opinión, asimismo de difundirla por cualquier medio que permita su expresión. Este derecho también ha sido acogido por las legislaciones en algunos países. Un ejemplo es la Constitución Española de 1978. El periodismo ciudadano es una reacción constructiva frente a la prensa comercial y el criterio del que se valen para seleccionar ciertos temas y noticias que son de interés. Según este punto de vista, la información no debe ser escogida bajo un criterio comercial, de interés partidista o político, sino que debe ser relacionado netamente con lo público. En este sentido, se entiende la información como un bien ciudadano que representa sus derechos y no como un negocio. Este tipo de periodismo va más allá de promover la participación ciudadana, ya que tiene como objetivo tratar de corregir la tendencia de los medios de comunicación de prestarse como un reflejo oficial de los gobernantes y que ven a los ciudadanos como consumidores y no como portadores de un potencial discurso público. El periodismo cívico y la democracia. Como fue planteado anteriormente por nuestros compañeros, la participación activa del ciudadano, no solo en el consumo, sino en la difusión de la información, ha sido un punto de inflexión en la actividad periodística.
Es decir, al plantear la participación ciudadana en un espacio público, el periodismo cívico ayuda a construir y fortalecer la agenda pública. De esta forma, las problemáticas y los temas de interés ciudadano pueden exponerse para proceder a una toma de decisiones. Además, tiene un carácter estratégico al tratar de abrir espacios de intervención y aportar una solución a la comunidad a través de la comunicación y el periodismo. Con la práctica del periodismo cívico se pretende transformar la concepción del periodismo, de los medios de comunicación y de la forma en la que se percibe a la audiencia, para aspirar a convertirlos en algo público. Sin embargo, no se pretende que el periodismo descuide sus principios profesionales, como lo es ofrecer información de calidad al público. Con el auge del periodismo cívico, que se ha dado a través del Internet y su facilidad para la difusión de la información, la práctica del periodismo ciudadano ha traído consigo la creación de los medios de comunicación comunitarios, los cuales pertenecen a una asociación sin ánimos de lucro que gestiona el proceso de la comunicación sin realizar ningún tipo de proselitismo político o religioso y cuyo objetivo es profundizar en la voz ciudadana y en la participación de aquellos que así lo deseen. Además, con la llegada del Internet surge lo que a muchos autores les gusta llamar el periodismo 3.0, que se origina en los blogs y bitácoras, donde los ciudadanos o individuos exponen su visión sobre temas políticos, sociales, deportivos, culturales, económicos, locales, etc. Los blogs son considerados una herramienta importante para el periodismo y esa relevancia se debe a la gran cantidad de usuarios que alberga alrededor del mundo. La construcción del contenido en los blogs se desarrolla a través de una especie de encadenamiento comunicativo que se da de manera individual o colectiva y que permite abordar temas interesantes y complejos, dando así paso al nacimiento de una nueva ola de reporteros y cronistas que ofrecen su punto de vista o aportan información de cualquier fenómeno de interés. Periodismo de paz. El enfoque del periodismo de paz consiste básicamente en dejar de centrar la atención en la violencia y abordar los problemas internacionales de forma integral, orientando la cobertura a la transformación pacífica del conflicto a través del estudio de sus raíces. Vanessa Basil, fundadora y directora de la Asociación de Medios por la Paz en el Líbano, argumenta que el periodismo de paz es cuando se toman las decisiones sobre qué informar y cómo hacerlo, tratando de crear oportunidades para la sociedad, lo cual contribuye a la sociedad en general a considerar y valorar respuestas no violentas al conflicto que se vive. Asimismo, el periodismo de paz se opone a la fascinación que parecen sentir los actuales medios por la violencia y los desastres. Este habla de ellos, pero con una óptica diferente, una óptica positiva que existe, aunque sea de momento, poco vendible y poco publicable. Este tipo de periodismo no trata simplemente de dar buenas noticias, es un periodismo con otra perspectiva de los acontecimientos, la perspectiva de la compasión, la solución, orientado a la resolución de los conflictos, sean armados o no. Finalmente, el periodismo de paz constituye un paradigma orientado al cambio social cuyo principal objetivo es dotar a los profesionales de la comunicación de herramientas analíticas y prácticas que le permitan abordar el conflicto de manera constructiva y éticamente responsable. Supone un desafío a la forma de interpretar los propios conflictos, las relaciones entre medios de comunicación y sociedad, y el rol que juegan los periodistas pueden jugar en contextos de esta naturaleza. El periodismo narrativo es una forma de escritura que, aunque utiliza diversas técnicas y distintos recursos para contar algo, no inventa nada. En él está presente el compromiso de informar. Es narrativo porque busca contar historias, hacerlas entretenidas para los lectores, con tal grado de profundidad que se conviertan en un reflejo de su época. El periodismo narrativo también es mejor conocido como crónica. Para la periodista y editora Leila Guerrero, existen 4 etapas fundamentales a la hora de escribir un texto narrativo. Preparación. Esta etapa incluye la investigación documental, la selección de los entrevistados, la planeación preliminar del enfoque y el punto de vista. Reporteo. La reportería es fundamental para la construcción de un texto narrativo, aunque las técnicas de recolección de datos son distintas a los de la noticia. Entre ellas destacan la entrevista a profundidad y la observación directa. Selección del material.
En cuanto a empezar a escribir, para Guerrero hay dos tipos de periodistas narrativos: los que van escribiendo a medida que investigan y reportean, y los que ponen la primera frase cuando han terminado el trabajo en la calle. Escritura. Finalmente, para desarrollar la escritura del texto narrativo, para Guerrero es fundamental tener clara la frase de inicio y desde allí desarrollar el texto, estructurar la narración en tiempo pasado y presente como todas las crónicas, utilizar el lenguaje sencillo sin caer en lo simple y aportar información con cada frase que esté escrita en el texto.